Buenas noches y bienvenidos a todos los miembros de la corporación a este pleno de sesión extraordinaria, también a los medios de comunicación, a los que nos están viendo en sus casas y al público que está aquí presente. Pues vamos a proceder a la lectura del orden del día, siendo el primer punto aprobación y reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente de intervención general 2019-51. Le cedo la palabra al señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se procede a leer un extracto del dictamen de la Comisión Informativa. La Comisión Informativa del Área Turismo, Comercio, Empresas, Empleo, Promoción Económica, Urbanismo, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas el día 27 de enero de 2020 emitió el siguiente dictamen. Aprobación, reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente de intervención general 2019-51. Ante la presentación de facturas por suministro y servicios de actividades, delegación de festejo y delegación de cultura del ejercicio 2018 que se relacionan a continuación, prescindo de leerla en aras a la brevedad expositiva, salvo que algún grupo quiera que se haga. En total son 41.399,13 euros. Visto el informe de intervención de fecha 7 de enero de 2020, donde consta que en aplicación del artículo 62 del Real Decreto 500 de 1990 de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que por cualquier causa no lo hubieran sido en aquel al que correspondían, es competencia de pleno de la corporación y que en este caso concreto es posible su realización. En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos siguientes correspondiendo a ejercicios anteriores que se relacionan a continuación, prescindo de leerlas, salvo que algún grupo quiera. En total son 41.399,13 euros. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio de 2020 los correspondientes créditos referidos en el punto primero con cargo a las partidas 3301-226-99, 3301-226-99-02, 338-26-99-00 y 338-22-69-901, de las cuales se realizó la correspondiente retención. Tercero, que a través del procedimiento adecuado y por el órgano competente, si resulta legal, se inicie expediente para determinar la responsabilidad patrimonial de la autoridad de interviniente en el expediente objeto de informe. Cuarto, facultar a la Presidencia a realizar cuantos actos y otorgar cuanta documentación sean necesarios para la ejecución de los acuerdos precedentes, en nombre y representación de este Ayuntamiento. Suficientemente estudiado este asunto por la Presidencia, se somete a votación el mismo, teniéndose el resultado que a continuación se expresa. Votos a favor 4 de los grupos Popular y Ciudadanos, votos en contra ninguno, abstenciones 2 del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor secretario. Le cedo la palabra al señor Moyá. Muchas gracias, señora presidenta, y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este salón de pleno y que nos ven desde sus casas. Bien, esta noche estamos aquí en el pleno para traer pues los reconocimientos extrajudiciales de crédito que quedaron pendientes en el pleno de la semana pasada, así como también los levantamientos de reparo y reconocimientos extrajudiciales de crédito por los importes que más adelante se irán viendo en las diferentes propuestas que se traen, en total 4, que se traen hoy a pleno. Voy a ser muy breve en este primer turno de palabra. Simplemente voy a explicar lo que es un reconocimiento extrajudicial de crédito, pues para la gente que nos ve en sus casas sepa de lo que estamos hablando en la tarde de hoy. Un reconocimiento extrajudicial de crédito se produce cuando se comprometen gastos en un ejercicio presupuestario y se comprometen esos gastos sin que haya crédito adecuado y suficiente para realizar ese gasto. Es decir, y por poner un ejemplo gráfico, cuando voy a comprar y resulta que no tengo dinero para comprar y compro, pero como no tengo dinero para comprar, pues no puedo pagar. Pues bien, eso es básicamente lo que ha sucedido en esta situación y con estos expedientes, con algunos de estos expedientes. Y yo, como digo, pues voy a dejar aquí mi primer turno, continuaré en el segundo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Moya. Vale, pues buenas noches de nuevo. Pues como bien ha dicho Jerónimo Moya, pues traemos a este pleno en un primer turno de intervención van a haber 2 reconocimientos extrajudiciales de crédito y luego 2 reparos y levantamientos de crédito. Los que nos están viendo, pues como bien ha dicho Jero, qué significa esto de un reconocimiento extrajudicial de crédito y como bien lo ha explicado él, pues esto significa que vamos a traer a este pleno una serie de facturas
en este caso por suministros y servicios de actividades de la Delegación de Cultura y Festejos, más concretamente una serie de facturas referentes a las fiestas patronales 2018, de numerosos proveedores por un importe que asciende a 41.399,13 euros. Sí, como bien habéis oído, una serie de facturas procedentes de las fiestas 2018 y que un año casi medio posterior de estas empresas que hayan prestado sus servicios, dichos proveedores no han cobrado todavía sus servicios prestados. Pero parece ser que el anterior equipo de Gobierno poco le importaba que muchos proveedores de CEGIN un año después no hayan cobrado. ¿Y por qué hemos llegado a esta situación? Porque según la Ley de Hacienda Local, en su artículo 173.5, no pueden adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior por un importe de los créditos autorizados en los estados de gasto. Para entenderlo mejor, que según la ley no se puede gastar si no hay crédito autorizado para el mismo, ni dotación presupuestaria para la realización de dichos servicios. El anterior equipo de Gobierno realizó unas fiestas con un gasto desorbitado sin tener dinero para ello. Me gustaría saber por qué en el año 2019 no solventaron esta deuda contraída y no le pusieron solución. Claro, evidentemente, porque cuando llegamos al Gobierno 6 meses después continuábamos con un presupuesto prorrogado y sin aprobarlo, ya que durante estos meses tenían que acometer muchas actuaciones, fuese como fuese, para ganar unas elecciones, ya que el compravvotos se le da muy bien y ahora el actual equipo de Gobierno tiene que estar resolviendo una serie de cuestiones, porque nuestra principal prioridad, evidentemente, es que cobren los proveedores de nuestro pueblo, que es lo más importante, aunque esta cuantía la tengan que soportar los presupuestos de 2020 y solucionar los desastres que realizaron. Esto sí, este equipo de Gobierno iniciará el expediente para determinar la responsabilidad patrimonial de aquellas autoridades, en este caso del Grupo Municipal Socialista, que llevaron a cabo el expediente objeto del informe. Me gustaría, en este primer turno de intervención, saber qué piensa el anterior equipo de Gobierno socialista y por qué no solventaron el problema durante el ejercicio 2019. La palabra al señor Rocamora. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Buenas noches a todos los concejales y al público que asiste esta noche al Salón de Pleno, así como también a los ciudadanos y las ciudadanas que nos estén viendo desde sus casas a través de las distintas televisiones locales. En primer lugar, por una cuestión de orden, no tengo claro si finalmente en este punto o en este debate se van a unificar el punto primero y segundo del orden del día. Por mí no hay ningún problema, porque el segundo reconocimiento, como solo es una factura y todas son de fiestas patronales, por mí no hay ningún inconveniente. Si estáis de acuerdo, vale, podemos bien. Intervenir. Muy bien. Unificamos los dos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Yo, en mi primera intervención, me gustaría simplemente lanzar una pregunta al equipo de Gobierno, particularmente entiendo que corresponde su respuesta a la concejal de Hacienda, a la par que alcaldesa del municipio. ¿Por qué estas facturas, que efectivamente corresponden al año 2018, concretamente al área de gasto 3, algunas del área de gasto 3, por qué estas facturas no se han atendido a lo largo de los 6 meses y pico que ustedes han estado gobernando a lo largo del 2019? Evidentemente, a día de la fecha llevan gobernando más tiempo, algún mes más, pero ¿por qué no atendieron esas facturas desde que ustedes toman posesión el 15 de junio hasta el 31 de diciembre de 2019? ¿Por qué pasan esas facturas al presupuesto del año 2020 y no con cargo al presupuesto del año 2019? Muchas gracias. Le cedo la palabra al señor Moya. Bien. Cuando hablamos de este reconocimiento extrajudicial de crédito, no solamente hablamos de lo que todo el mundo entiende, es decir, de lo que ya ha comentado la alcaldesa, de lo que he comentado yo de forma gráfica, es decir, comprometer gastos sin que haya crédito, sino que también hay una serie de cuestiones que también son importantes destacar. Y es que además, y solamente hace falta pues leer los informes de la intervención, además las facturas que se comprometieron, los gastos que se comprometieron por la anterior corporación municipal, por el anterior equipo de Gobierno, perdón, contravienen también algunos
algunos artículos y algunas leyes básicas de la Administración local. Es tal como la Ley de Hacienda Local, el artículo 173, que, por ejemplo, nos dice que no podrán adquirirse compromisos de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a las que haya lugar. Pero es que también hay otra ley, la Ley de Transparencia, esa transparencia que tanto les gusta a ustedes, esa de la que últimamente vienen haciendo gala, la Ley de Transparencia 19/2013, dentro de las prácticas de buen gobierno de los responsables políticos. Pues bien, esta ley en su artículo 28, en su letra C, dice: los compromisos de gastos, reconocimientos de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlo o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003 de 27 de noviembre general presupuestaria o en los presupuestos o en la normativa presupuestaria que sea aplicable, constituyen infracción muy grave cuando sean culpables, es decir, cuando se haga a sabiendas de que no hay crédito para poder pagar, circunstancia que se daba a todas luces. Y aparte de grave, es un delito y además supone una deslealtad y engañar tanto a los proveedores, que hoy cobrarán 1 año y medio después de que ustedes contrajeran el gasto con algunos de ellos. Pero es que además también hay otra ley por ahí, la Ley de Contratos del Sector Público, otra ley que ustedes se pasaron por el arco del triunfo de forma sugerente en más de una ocasión, pero que de forma recurrente también han utilizado recientemente pues para reprobar a mi compañera del equipo de gobierno, a sabiendas de que dejaron ustedes la contratación municipal en el último año de su legislatura, así como el propio presupuesto, patas arriba. Pues bien, también obviaron la Ley de Contratos del Sector Público y contrataron en ocasiones con contratos menores, otras ocasiones no eran contratos menores, pero sin ningún tipo de procedimiento, sin ni siquiera atender a lo más básico para poder contratar. Y ya no le hablo de las ofertas, ya le hablo, simple y llanamente, de tener dinero para poder contratar una empresa para que pueda hacer un trabajo al ayuntamiento o algo de sentido común y fuera de la administración pública, a cualquier empresa. Y es que ustedes, claro, aplicaron aquello del que venga que apriete y, efectivamente, así estamos, apretando y tapando los agujeros que ustedes dejaron después de su gestión. En total, un reconocimiento extrajudicial de crédito de gastos de fiesta y también algunos gastos de cultura del ejercicio 2018 por un importe de 41.399,13 euros. Eso sí, con el inicio también de este punto del expediente para determinar la responsabilidad patrimonial, como bien decía la alcaldesa, de los concejales, o concejal en este caso, que incurrieron en el saltarse, en este caso, pues todas las normas establecidas para la Ley de Contratación del Sector Público, así como para el compromiso de un gasto. Por último, decir que este reconocimiento de crédito lo que hacemos es habilitar el crédito para que estas facturas de trabajo realizado por proveedores, puedan ser pagadas definitivamente en las próximas semanas. ¿Que por qué no se aprobaron en 2019? Bien, los informes de intervención nos planteaban la imposibilidad de ser pagadas en 2019 hasta que no se llevaran a un reconocimiento extrajudicial de crédito. Y eso es lo que hemos seguido, los informes de la intervención y los informes técnicos que nos han derivado a llegar a esta situación para poder acometer el pago de esta factura. En mi segunda intervención, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. De Moya, perdona. Bueno, pues voy a empezar con mi segunda intervención, pues contestándole a su pregunta. Pero eso mismo me pregunto yo, ¿por qué no pagó usted las facturas de 2018 y en el mes de junio, 6 meses después, el presupuesto no estaba aprobado, que era una de vuestras obligaciones? Pues evidentemente la factura de 2018 estaba, cuando entramos a gobernar, en el mes de junio no estaba el presupuesto estaba prorrogado y con un estado de ejecución casi del 90%. El presupuesto del 2019, en el que se dotó y en el que se iba a reconocer los créditos extrajudicial de crédito, fue aprobado el 14 de diciembre del 2019, por lo que ya fue imposible reconocer extrajudicialmente dichos créditos. Pero que esto, más que una responsabilidad nuestra, yo creo que era una responsabilidad de vosotros, porque
antes del mes de junio deberíais de haber tenido el presupuesto 2019 aprobado. Lo que pasa que vosotros estabais en nuestros menesteres, que era realizar y acometer otras actuaciones pues para comprar votos y ganar unas elecciones. En cuanto a mi intervención, decir que esto es uno de los problemas más añadidos que nos hemos encontrado en la área económica al entrar el Gobierno con una deuda a proveedores superior a 1.200.000 euros, realizando un gasto desmesurado del mismo y sin tener en cuenta si tenía partida presupuestaria para realizar muchos de los trabajos de ellos. Y un claro ejemplo de ello fueron las fiestas patronales de 2018, donde se gastaron lo que tenía en la partida presupuestaria del 2018, la del 2019 dejando la partida en menos 71.000 euros sin consignación presupuestaria, además de estos 40.000 euros que tenía que aprobar esta noche para que los proveedores que realizaron sus servicios, como son pequeños autónomos, puedan cobrar, que es lo que más nos importa, después de un año, casi medio después de prestar sus servicios. Cabe recordar que el anterior equipo de Gobierno con la exconcejal Mais Molina, que por cierto durante sus últimos 4 meses estuvo desaparecida, se gastaron en 2018 más de 600.000 euros en fiestas. Se gastaron el presupuesto del 2018 y del 2019 y dejando sin consignación presupuestaria más de 100.000 euros. Y me pregunto en estos momentos, como seguramente se preguntarán muchos de ustedes, que en qué se gastaron estos 600.000 euros. ¿Alguien recuerda algo excepcional de las fiestas de 2018? Para ese gasto desorbitario, sin tener dinero para ello, yo desde luego no. Y seguramente ninguno de los cejineros tampoco. Lo que sí quedará en el recuerdo de todos los cejineros es el dinero que ustedes, 600.000 euros, se gastaron en fiestas de 2018 y con una parte importante de ese gasto que no le pagaron a los proveedores y que siguen sin cobrarlo. Ya dije en una ocasión que no quería hablar de los desmanes económicos del Partido Socialista, que mi única finalidad en el Gobierno es trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los cejineros. Pero hoy no me queda más remedio que hablar de la ruina económica que nos habéis dejado en tan solo 4 años. Y menos mal que pasaron a la oposición y no siguieron de gobernando, puesto que el mensaje que lanzaba en su campaña, cuánta razón llevaba. No me votéis por lo que he hecho, sino por lo que voy a hacer. Por eso esta noche vamos a aprobar los créditos necesarios y que estos proveedores puedan cobrar 1 año y medio después de prestar sus servicios. Y que quede muy claro que se iniciará el expediente para determinar la responsabilidad patrimonial tanto de concejales como de alcalde intervinientes en el expediente objeto de informe, ya que se considera una infracción muy grande, según la Ley de Haciendas Locales, adquirir compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados, que en este caso ni estaban autorizados. Mi intervención ha terminado. Le cedo la palabra al señor Rocamora. Vale, muchas gracias, señora alcaldesa, señora presidenta. Bueno, aquí lo cierto es que se traen, como bien explicaba en su primera intervención el portavoz del Grupo Ciudadano, el señor Moya, se traen 4 expedientes esta noche a pleno, cada uno de los cuales tiene una explicación totalmente distinta. Es decir, querer hacer de todo un totum revolutum, mezclarlo todo y querer explicar todo desde el mismo prisma es un error. Cada uno de los expedientes tiene una explicación y cada uno de los expedientes tiene un motivo, porque cada uno de los expedientes se produjo en un determinado contexto, que intentaré explicar ahora a continuación. En cualquier caso, señora alcaldesa, usted ha hecho afirmaciones muy graves. Ha repetido, tanto en su primera como en su segunda intervención, que nosotros hemos comprado votos. Yo entiendo que los discursos que vienen hechos de casa, pues bueno, las cosas se ven de una manera en casa, pero cuando se vienen aquí y se dicen, hay que decirlas con un cierto rigor. Esta acusación que usted ha hecho es sumamente grave y lo que le invito, igual que tienen ganas de depurar responsabilidades en otros aspectos, lo que le invito es, si usted tiene pruebas de la compra de votos para ganar elecciones, como usted ha dicho, pues que emprenda las acciones judiciales, pero además con toda la contundencia que una afirmación tan grave merece. A lo mejor en compra de votos alguna compañera suya, que está sentada precisamente esta noche aquí, le puede dar lecciones en cuanto a compra de votos, porque a ella sí que la pillamos con las manos en la masa un día electoral, en un barrio, sacando a la gente de sus casas. Sí, usted quizás se sorprenda porque ha caído en política ahora como cae un paracaidista, ¿no? Pero
pero una compañera suya sí nos puede dar lecciones de compra de votos, porque ya le digo que un día electoral fue sorprendida en un barrio de Cejín sacando a la gente de sus casas, gente que probablemente no querían votar, estaban en su derecho de no ejercer el derecho al voto si no querían, o de ejercerlo más tarde o de ejercer el voto a quien ellos quisieran. Así que su compañera sí le puede dar lecciones de compra de votos. En cuanto al tema de la deuda a proveedores, bueno, usted se escandaliza porque dice que había una deuda a proveedores de 1.200.000 euros, ¿no? Es así, ¿no? Y usted se echa las manos a la cabeza. Bueno, pues fíjese, presupuesto del año 2014, el último presupuesto que liquida un equipo de gobierno del Partido Popular. Año 2014, porque ya en el 2015 hubo elecciones, hubo cambio de gobierno en el mes de junio. Bueno, pues presupuesto del año 2014. Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre del año 2014. 1.238.474 euros. Aquí está, obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2014. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos alarmarnos y echarnos las manos a la cabeza, pero que el Ayuntamiento de Cejín, como no puede ser de otra manera en una institución que es dinámica y que continuamente está contrayendo obligaciones de gasto, pues siempre hay facturas pendientes de pago, igual que siempre hay derechos pendientes de cobro. Siempre hay facturas pendientes de pago. El contador aquí nunca se pone a cero. Yo creo que esto es bastante evidente. Siempre hay facturas que están pendientes, porque se van pagando, pero van entrando otras facturas. Entonces, si cortamos el presupuesto a 31 de diciembre del año 2014 o del año que tomemos como referencia, pues lógicamente siempre hay un stock de facturas pendientes de pago, pendientes de atender. O sea, que no se tiene usted que alarmar, señora alcaldesa, porque ya le digo que la cifra que usted dice que nosotros debemos y que es muy alarmante, pues es exactamente la misma o muy similar a la que había a final del año 2014, el último presupuesto que liquidó el gobierno anterior del Partido Popular. Ha hablado usted también de otras cosas, como, bueno, pues como gastos en festejos. Ya le hemos dicho muchas veces que la partida de festejos nunca se adecuaba 100% a la realidad y que este equipo de gobierno quiso traer a pleno un presupuesto con una partida de festejos lo suficientemente amplia como para dar cabida al gasto real que de verdad se producía en las fiestas patronales. Y no fue posible porque este equipo de gobierno estaba en minoría y evidentemente no hacíamos 100% lo que queríamos, sino hacíamos muchas veces lo que podíamos o lo que la oposición en aquel momento, pues de alguna manera nos obligaba o nos condicionaba a hacer. Y al final tuvimos que poner la misma partida presupuestaria que se ha puesto en otras ocasiones, que se ha puesto en otro año. Pero que además, señora alcaldesa, le diré que, por ejemplo, en el año 2014 el presupuesto de festejo era de 225.000 euros y a lo largo del ejercicio se hicieron modificaciones presupuestarias, modificaciones de crédito por más de 200.000 euros. Es decir, que es un problema histórico, es un problema endémico del Ayuntamiento de Cejín, el que la partida de festejos es una partida insuficiente. Y yo lo que invito a este equipo de gobierno, si presupuestariamente puede, es a que en el presupuesto del año 2020, que está todavía por confeccionarse, por presentarse y por aprobarse, pues que adecúen esa partida de festejos ni más ni menos que a la realidad, ni más ni menos que a la realidad, porque si no ustedes se verán obligados a lo mismo que nos vimos obligados nosotros, porque ya se derivaba del equipo de gobierno anterior. Como la partida es insuficiente, no hay más remedio que derivar facturas de un ejercicio presupuestario al siguiente. Pero porque esto era una dinámica que venía ya arrastrada del equipo de gobierno anterior. Entonces, o ustedes cogen ahora y adecúan de verdad el presupuesto a la realidad, o van a tener también este problema que hemos tenido nosotros también durante los 4 años de gobierno. Pero luego le diré más. Usted no está diciendo la verdad, señora presidenta, con todo mi respeto. Usted no está diciendo la verdad. Usted está diciendo que no atendieron estas facturas en el año 2019 porque el presupuesto no había presupuesto disponible. No es cierto. El presupuesto estaba disponible, en más de un 83% tenían ustedes disponible el presupuesto. Otra cosa distinta es que el dinero no estuviera en las partidas adecuadas para atender el pago.
pero se pueden hacer modificaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio presupuestario. No se pueden hacer modificaciones presupuestarias. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense si se pueden hacer modificaciones presupuestarias. Fíjense. Fíjense. Por ejemplo, la partida que había para retribuir en el presupuesto municipal, para retribuir el salario de los concejales que estábamos liberados. Es decir, para entendernos, que cobrábamos del ayuntamiento, que teníamos dedicación al ayuntamiento y cobrábamos del ayuntamiento. Pues esa partida estaba adecuada a lo que era en su momento. Poco más de 91.000 euros. Poco más de 91.000 euros. Ustedes, cuando toman posesión, deciden liberar a algún concejal más, deciden subirse el salario, la señora alcaldesa. Pero es muy fuerte, yo estoy diciendo ahora mismo la verdad, estos son datos objetivos. Usted se sube el salario, el teniente de alcalde también, respecto a lo que había anteriormente. Cuidado, no estoy cuestionando lo que usted cobra o deja de cobrar. Señora presidenta, no estoy cuestionando lo que usted cobra o deja de cobrar, mucho cuidado. Estoy diciendo que usted cobra más, y eso es un hecho objetivo. Y a lo que voy, señora presidenta, déjeme acabar, por favor, déjeme terminar. No se ponga nerviosa y déjeme terminar. Por cierto, cuando usted se pone nerviosa, no solamente no es capaz de reprender a los concejales de su grupo, sino que además se inventa cosas, como por ejemplo le pasó a mi compañera, la señora Aznar, que usted dijo que había dado un golpe en la mesa y hemos visto las imágenes del pleno anterior, por activa, por pasiva, del derecho, del revés, para adelante y para atrás, y no hemos visto absolutamente ningún golpe encima de la mesa. Debió ser una imaginación suya, fruto del nerviosismo de no saber controlar precisamente a su grupo municipal. Bien, pues continúo. La cuestión es que había un presupuesto para retribuir a los cargos políticos de 91.000 euros, que ustedes pasan a 124.000 euros, y esto es en mitad de un ejercicio presupuestario. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo pudieron ustedes atender ese incremento que supuso para el Ayuntamiento de Cejín esos salarios y esas retribuciones del personal liberado, sino a través de una modificación de crédito? Porque ustedes se encontraron un presupuesto hecho que ya venía del año 2018, que no contemplaba esa cantidad de dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que el presupuesto es un documento dinámico, que se puede adaptar y que se puede modificar en función de la realidad. No es la realidad la que se tiene que adecuar al presupuesto municipal, sino el presupuesto municipal el que se debe de adecuar a la realidad. Porque si ustedes no hubieran hecho modificaciones presupuestarias, ustedes no hubieran podido sencillamente atender simplemente, por ejemplo, las retribuciones que ustedes perciben. Las pueden atender porque hicieron algún tipo de modificación presupuestaria. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el año 2019 ustedes podían haber hecho también modificaciones presupuestarias para atender estos gastos en el año 2019. Y, es más, ustedes es que en el año 2019 no se encontraron un presupuesto hecho, sino se encontraron un presupuesto sin hacer, un presupuesto prorrogado del 2018. Y ustedes hicieron el presupuesto en noviembre, cuando ustedes ya tenían conocimiento en noviembre de la existencia, por ejemplo, de estas facturas que se habían quedado sin atender a finales del año 2018. Con lo cual, ustedes podían haber en el año 2019, bien a través de modificaciones presupuestarias desde el minuto 1, o bien a través del nuevo presupuesto, cuando ustedes lo aprobaron en noviembre, podían haber incluido partida adecuada y suficiente para atender a estos gastos. ¿Qué es lo que hubiera hecho yo? Es lo que hubiera hecho este equipo de gobierno si, como quiso mayoritariamente el pueblo de Cejín, hubiéramos seguido gobernando tras haber ganado las elecciones. ¿Cuál es la explicación de estas facturas? Ahora voy a entrar en el detalle en cuestión, no factura a factura, pero sí en el detalle de esta factura. Lleva 11 minutos, señor Rocamora. Como no he consumido mi primer turno prácticamente, solamente he hecho una pregunta, pues entiendo que puedo acumular el tiempo. Si no es así, dígamelo e intento resumir. Pero creo que es importante a no tantísimos proveedores, como usted dice, porque son 6 proveedores los que en el año 2018 se quedaron sin cobrar. Proveedores que les pido disculpas,
por la parte que me corresponde, pido disculpas a esos proveedores, pero también le digo a esos proveedores que si este equipo de gobierno hubiera seguido gobernando, esas facturas estarían pagadas ya, señor Moya. Esas facturas ya estarían pagadas, señor Moya y señora del Amor. Porque estas facturas no es que el equipo de gobierno del Partido Socialista fuera un derrochador y fuera dispendiando el dinero público. No. Mis concejales sabían perfectamente el dinero del que disponían en las partidas. Pero, y aquí asumo yo total y absolutamente toda la responsabilidad. Aquí tengo yo toda la responsabilidad, no mis concejales. Así que si ustedes van a depurar responsabilidades, aquí estoy yo, para dar las explicaciones que sean pertinentes. No me preocupa en absoluto, porque he visto cómo en este ayuntamiento entraron 7 millones de euros para hacer la segunda fase del auditorio, y ni estaba el dinero ni se hizo el auditorio, y esa persona se ha ido de rosita. Así que no creo que sea tan grave que se postergue el pago de 41.000 euros a proveedores al año siguiente, a cambio de contar con el pabellón de deportes que tan importante era en Cejín y que tanta falta hacía en Cejín. Porque estos 41.000 euros que se dejaron de pagar a proveedores, no que se dejaron de pagar en ese momento, pero con la idea de pagarlo unos meses después, no un año después, unos meses después, era como consecuencia, señora del Amor, como consecuencia de que este equipo de gobierno, este alcalde como concejal de Hacienda, tuvo que enfrentarse al siguiente dilema. ¿Atendemos este dinero, estos 41.000 euros, de manera inmediata y no podemos financiar la construcción del pabellón de deportes, pero ni ahora ni en el futuro, porque perdíamos todas las subvenciones? ¿O postergamos, retrasamos unos meses el pago de estos 41.000 euros a 6 proveedores, a los que, insisto, les pido disculpas, pero también les digo que ya hubieran cobrado en condiciones normales, y a cambio podemos financiar las obras del pabellón? Porque ¿qué pasó a final del año 2018? A final del año 2018, concretamente, el 29 de noviembre del año 2018, es decir, ya prácticamente terminando el año y terminando el ejercicio presupuestario, resulta que se publica en el Boletín Oficial del Estado las ayudas del Gobierno de España para paliar todos aquellos desastres y todas las catástrofes que se habían producido a principios del año 2017 como consecuencia del temporal, en este caso y en esta zona el temporal de nieve, que vino a colapsar la cubierta del pabellón y que, como todo el mundo sabe, provocó el derrumbe del pabellón. Bueno, pues esas ayudas que estábamos esperando desde aquel momento fueron desbloqueadas por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2019, en noviembre del 2019. Y ya contábamos con esa subvención del Estado, contábamos con la subvención o con la financiación, mejor dicho, de la indemnización de la compañía de seguros, y nos faltaba la aportación municipal para poder acometer la obra. Aportación municipal que estaba en torno a los 250.000 euros. La pregunta que yo les lanzo es lo siguiente. ¿Ustedes hubieran dejado de hacer un pabellón que no era ningún capricho ni de este alcalde ni de este equipo de gobierno? Era una pura necesidad porque el pabellón que teníamos se había caído. ¿Ustedes hubieran dejado de hacer el pabellón por tal de no pagar 41.000 euros unos meses después? No digo de no pagar a los proveedores, cuidado. Digo de no pagar unos meses después. Creo que si ustedes se hubieran enfrentado, y termino ya, señora alcaldesa, creo sinceramente que si ustedes se hubieran enfrentado a ese mismo dilema al que yo me enfrenté, creo que en beneficio del interés general, ustedes hubieran hecho exactamente lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. El primer reconocimiento, a ver dónde lo tengo. Reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente de intervención general 2019/51.
Pasamos al segundo punto del orden del día, aprobación y reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente de intervención general 2019/54. Le cedo la palabra al señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se procede a leer un extracto del dictamen de la comisión informativa correspondiente. La comisión informativa del área de turismo, comercio, empresas, empleo, promoción económica, urbanismo, economía, hacienda y especial de cuenta el día 27 de enero de 2020 emitió el siguiente dictamen. Aprobación, reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente de intervención general 2019/54. Ante la presentación de facturas por suministro y servicios de actividades de delegación de festejos de ejercicio 2018 que se relacionan a continuación, se trata de una factura por valor de 471,90 euros, visto el informe de intervención de fecha 7/1 de 2020, donde consta que en aplicación del artículo 62 del Real Decreto 500 de 1990 de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que por cualquier causa no lo hubieran sido en aquel al que correspondían es competencia del Pleno de la Corporación y que en este caso concreto es posible su realización, en atención a lo expuesto propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos siguientes correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan a continuación. Se trata de una factura de 471,90 euros. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 los correspondientes créditos referidos en el punto primero con cargo a las partidas 338.226.9900 de las cuales se realizó la correspondiente retención. Tercero, que a través del procedimiento adecuado y por el órgano competente, si resulta legal, se inicie expediente para determinar la responsabilidad patrimonial de la autoridad interviniente en el expediente objeto del informe. Cuarto, facultar a la Presidencia a realizar cuantos actos y otorgar cuanta documentación sea necesario para la ejecución de los acuerdos precedentes en nombre y representación de este Ayuntamiento. Suficientemente estudiado este asunto por la Presidencia, se somete a votación el mismo, teniéndose el resultado que a continuación se expresa. Votos a favor 4 de los grupos Popular y Ciudadanos, votos en contra ninguno, abstenciones 2 del Grupo Socialista. Sí, yo voy a hacer uso, sí. Pues le cedo la palabra al señor Moya. Precisamente, gracias, señora presidenta. Sí, precisamente en aras a lo que comentaba, que estamos hablando de 4 expedientes bien diferenciados. Si bien este expediente solamente versa de una factura, pero al hilo de lo que comentaba usted, pues hombre, a mí me resulta curioso que desvíe el tema hacia donde ha querido usted desviar el tema. Está claro que un presupuesto, está claro que una gestión municipal es un tema bastante complejo y más en un ayuntamiento pequeño y con pocos recursos como este. Sin embargo, usted obvia algo que también es fundamental y es que cuando uno está al frente de una administración hay unas normas que se tienen que cumplir y usted ha obviado, pues por ejemplo, que bueno, pues que se llegaron a una serie de compromisos de gasto que no contaban ni siquiera con crédito adecuado y suficiente en el presupuesto. Algo que contraviene a la legislación vigente, la Ley de Haciendas Locales, la Ley de Transparencia, la Ley de Contratos del sector público. Pero es que no solamente eso, sino que no hacen el procedimiento, no tienen crédito y encima venden a bombo y platillo. El Gobierno local de Cejín anuncia que ampliará las instalaciones del centro de día. Instalaciones del centro de día que ustedes no pudieron ni siquiera inaugurar. Señora presidenta, hay una cuestión de orden. Lo digo porque estamos entrando en el debate, por ejemplo, del centro de día. El señor Moya. No. Lo digo, está después en el expediente. Hay sí, un expediente posterior donde está no la se factura, preocupe, no se preocupe. No se preocupe, si no me desvío, si era un ejemplo. No se preocupe. Lo digo por no se preocupe por centrar un poco si el tema está centrado, no se preocupe, señora. Gracias. No se preocupe. Quedo más tranquilo, gracias. Claro que sí, no se preocupe. Decía usted en su intervención que claro, que ustedes tenían las dificultades que tenían a nivel presupuestario porque estaban en minoría y no podían aprobar el presupuesto. Y no podían aprobar el presupuesto como les hubiera gustado a ustedes aprobar ese presupuesto, pero sin embargo en 2018, si mal no recuerdo y recuerdan todos los cejineros, ustedes aprobaron un presupuesto aprovechando la dimisión del concejal del Partido Popular y pudieron aprovechar ese presupuesto para hacer pues todo lo que tenían que haber hecho, esos reconocimientos de crédito y estos proyectos, porque estos proyectos eran proyectos, como veremos más adelante, que ustedes llevaban y que ustedes abanderaban y que abanderábamos todos, que vienen incluso y devienen de mociones que se aprobaron aquí en el Pleno. O sea, que ustedes podían haber tenido la precaución de contemplar y la prudencia financiera de contemplar esos gastos en el presupuesto. Pero es que le digo más. El señor Rocamora acaba de dar aquí un titular de esos que de vez en cuando da, y es que el señor Rocamora nos da el titular de que el PSOE ha dejado de pagar porque había que hacer un pabellón.
Entonces, los proveedores de Cejín pueden estar tranquilos porque no se pagaron las facturas porque había que hacer un pabellón. ¿Es eso lo que nos ha querido decir, señor Rocamora? No exactamente. ¿Verdad que no? No exactamente, y usted lo sabe. Pues la situación, señor Rocamora, es que usted ha venido justificando con el proyecto del pabellón que se cayó en 2017, después de 2 años se iniciaron las obras prácticamente a las puertas de unas elecciones, y ha venido usted justificando sistemáticamente su incapacidad para gestionar ese presupuesto municipal. Lo ha venido gestionando sistemáticamente achacándolo al tema del pabellón. Y ahora nos encontramos nosotros con un proyecto del pabellón, sí, que efectivamente ahí tenemos el proyecto del pabellón, pero ¿sabe lo que vamos a tener? Aparte de un pabellón, vamos a tener un problema económicamente bastante importante, porque los números no dan. Los números no dan. Y fíjese usted qué cosa, que los números no dan. A pesar del esfuerzo que hizo el Partido Socialista, a pesar del esfuerzo que hicieron los proveedores, a los proveedores que dejaron ustedes de pagarles, porque es que había que hacer el pabellón, claro que sí. Pero es que lo que más me apena de todo es que usted haya tenido que esperar 1 año y medio para pedirles disculpas. Y que tenga que ser en este pleno. A mí me hubiera gustado que usted hubiera dado la cara desde el principio, hubiera llamado a los proveedores y le hubiera explicado a los proveedores por qué motivo, por qué razón no cobraban. Pues no cobraban porque usted comprometió gastos sin que hubiera crédito adecuado y suficiente en el presupuesto, señor Rocamora. Ni más ni menos. Y esto, efectivamente, es una práctica normal en un presupuesto de un ayuntamiento pequeño, como este, puede llegar a ser una práctica normal, pero lo que usted no puede disimular, lo que usted no puede enmascarar, es mirando al pasado y con los problemas que le surgen en una legislatura, que este tipo de cuestiones se traigan aquí de esta manera, pero sobre todo saltándose una por una las reglas básicas de la contratación municipal. Ni crédito adecuado y suficiente, ni ley de contratos del sector público, ni absolutamente nada. Nada más en mi intervención. Muchas gracias, señor Moya. Yo tampoco iba a hacer uso de mi palabra, pero voy a intervenir por referencia a lo que ha dicho el señor Rocamora. No me ha quedado muy claro cuando usted ha dicho de que era una preferencia, ¿a qué pabellón se refería? ¿Al pabellón Arena o al pabellón Loli de Gea? Y que podían esperar los proveedores a cobrar, porque evidentemente, como ha dicho el señor Moya, todavía tenemos la duda de si vamos a tener el dinero suficiente para poder cubrir y pagar ese pabellón, porque de los 500.000 euros que vinieron de la aportación del seguro, pues me gustaría saber en qué se destinó ese dinero, en qué se pagó. Porque los 500.000 euros no están ni en ninguna cuenta restringida donde se hayan pagado las certificaciones de dicho pabellón Arena, y evidentemente esos 500.000 euros no están. Entonces, pues es un problema que tenemos añadido. Nada más. Bueno, vamos a ver, volvemos un poco siempre a lo mismo, y es que al final parece que luego ustedes dicen que no hemos asumido estar en la oposición, pero es que ustedes siguen haciendo oposición. Es que ustedes siguen, ustedes me siguen pidiendo a mí explicaciones de cosas que ustedes tienen que resolver. Como yo durante mis 4 años resolví pues, los problemas que pude, muchos que me encontré, otros que surgieron durante los 4 años y los resolví como pude. Ustedes tenían muchas ganas de gobernar. Pues gobernar es esto, señores, gobernar es esto, resolver problemas, unos que vienen y otros que desgraciadamente, pues bueno, pues uno se encuentra. Vamos a ver una cosa. Claro, ustedes en su intervención no paran de pedirme a mí explicaciones y explicaciones y explicaciones. Bueno, pues al final es que efectivamente parece que es que el que está gobernando soy yo y me tengo que sentar delante del pueblo de Cejín a dar explicaciones. Vamos a ver, por eso le decía, señor Moya, en mi primera intervención, que no podemos mezclar los distintos expedientes. Hay una serie de expedientes que veremos ahora después, que eso no tienen nada que ver en el caso concreto del pabellón. Yo estoy hablando de los 41.000 euros ahora mismo que se le dejaron a deber en 2018, concretamente a 6 proveedores. Estos proveedores yo hablé con ellos en su momento y les expliqué perfectamente a estos 6 proveedores
le di la pertinente explicación de por qué sus facturas no se podían cobrar o no las iban a poder cobrar en el año 2018, pero que sí las iban a cobrar en el año 2019. Evidentemente con la intención, que para eso me presenté a las elecciones, con la intención de lo que pasó, ganarlas, pero de lo que ustedes no permitieron, seguir gobernando, poder hacer una modificación de crédito o la aprobación del nuevo presupuesto en 2019 y esos 41.000 euros a esos 6 proveedores haberlo podido atender y habérselo pagado, pues evidentemente, meses atrás y mucho antes de lo que lo vamos a hacer ahora. Por tanto, no es que haya venido a pedir disculpas ahora. Con estos proveedores ya hablé yo en su momento, señor Moya. Pero, además, ustedes hablan de que falta dinero para el pabellón y todas estas cuestiones. Bueno, en primer lugar, una obra como el pabellón, de casi 1,5 millones de euros, el presupuesto de licitación, esto es una norma básica de la contratación, que incluso aquellos concejales que no lleven contratación deben saberlo. Es decir, no se puede sacar a licitación una obra, y menos una obra de esta índole, de este presupuesto, de este importe, de esta cuantía, sin que exista partida presupuestaria y financiación adecuada. Por tanto, cuando esta obra se sacó a licitación y cuando esta obra se adjudicó, la financiación estaba. Cosa distinta es las tensiones de tesorería que tenga este ayuntamiento, pero que esto no viene de mis 4 años. El movimiento de tesorería que ustedes tengan que hacer para cubrir la financiación de ese pabellón. Pero presupuestariamente el crédito está, porque sin una obra no se puede sacar a licitación una obra de 1,5 millones de euros. Ahí están los informes de intervención en el expediente diciendo que, lógicamente, el crédito para poder licitar y poder posteriormente adjudicar esa obra está. Por tanto, no digan que no hay crédito para esa obra, porque sí está. Y además así lo corroboran los informes de intervención que se hicieron en su día. Pero insisto, ustedes podían haber atendido estas facturas mucho antes de lo que lo estamos haciendo esta noche aquí. Podían haberlas atendido mucho antes. Evidentemente, en unos meses preelectorales, yo lo tenía realmente complicado para traer, y en minoría, para traer a pleno cualquier modificación presupuestaria. Pero ustedes están en mayoría. Ustedes han formado entre los dos partidos un gobierno en mayoría desde el 15 de junio que podía haber dado respuesta a estas facturas. Podían haber dado respuesta a estas facturas. Por tanto, yo tengo responsabilidad, claro que tengo responsabilidad, pero tengo responsabilidad hasta que dejé de ser alcalde. A partir de entonces, también hay otro equipo de gobierno que tiene que dar respuesta de por qué esto mismo que estamos haciendo esta noche aquí no se ha hecho antes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rocamora. Va a hacer uso de su turno de palabra. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. El segundo punto de intervención, aprobación, reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente de intervención general 2019/54. Pasamos al tercer punto, levantamiento de reparos y reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente de intervención general 2019/18. Le cedo la palabra al señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se procede a leer un extracto del dictamen de la Comisión Informativa conforme al artículo 93 del RAO. La Comisión Informativa del Área de Turismo, Comercio, Empresas, Empleo, Promoción Económica, Urbanismo, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, el día 5 de febrero de 2020, emitió el siguiente dictamen. Levantamiento de reparos y reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente de intervención general 2019-18. Habiéndose procedido a la tramitación del expediente de reparos de gastos efectuados y la tramitación correspondiente y si la existencia de crédito adecuado y suficiente para su pago, vista la documentación que integra el mencionado expediente, así como el informe emitido al respecto por
la intervención. Visto que los reparos objeto de la propuesta al Pleno versan sobre gastos del centro de la calle Picasso, inmueble calle Ergino Lorenzo 8, adquisición de bancos, equipamiento de centro del COSO y centro social y de mayores, y que son los que se indican a continuación, prescindo de leerlos, salvo que algún grupo quieran, ahora la brevedad es positiva. Visto que la no tramitación o rechazo de los gastos acreditada su ejecución supondría para este ayuntamiento un enriquecimiento injusto, visto los informes emitidos por la Oficina Técnica y la Intervención Municipal, considerando lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta la documentación obrante en el expediente de referencia, se eleva al Pleno la siguiente propuesta. Primero, acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente, se acuerda levantar los reparos existentes sobre los gastos que se relacionan y reconocer extrajudicialmente los créditos para que se proceda al pago de los mismos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 y abonar los importes adeudados en el plazo más breve posible con cargo a las partidas que se indican. Prescindo de leerla, salvo que algún grupo quiera. Segundo, que a través del procedimiento adecuado y por el órgano competente, si resultara legal, se inicie expediente para determinar la responsabilidad patrimonial de la autoridad interviniente en el expediente objeto del informe. Tercero, facultar a la Presidencia a realizar cuantos actos y otorgar cuanta documentación sean necesarios para la ejecución de los acuerdos precedentes en nombre y representación de este ayuntamiento. Examinada la documentación aportada y estudiado suficientemente el asunto, la Comisión, por unanimidad, acuerda dictaminar favorablemente. Muchas gracias, señor secretario. Le cedo la palabra al señor Moya. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, pues, como bien usted dice, ¿esto se podría haber pagado antes? Sí, siempre y cuando ustedes hubieran dejado unas cuentas que nos hubieran permitido hacerlo. Pero simple y llanamente era imposible. ¿Por qué? Pues porque llegamos a unas fiestas patronales y resulta que ustedes se habían gastado la partida presupuestaria entera. Claro. Entonces, ¿qué pretende usted? ¿Que nosotros hagamos el milagro de los panes y los peces? Y no, señor Rocamora, nosotros estamos aquí precisamente pues para eso, para asumir responsabilidades y para resolver los problemas. Problemas devenidos de su gestión. Ni más ni menos. Y la manera de resolver estos problemas, la manera de solventar estos problemas, la manera de pagarle a la gente que hizo sus trabajos, no es otra que proceder al levantamiento de los reparos y al procedimiento extrajudicial de crédito. Levantamientos de reparos, ¿por qué? Las facturas están reparadas porque no había crédito adecuado y suficiente para poder ser pagadas. Porque esas facturas se hicieron mirando de espaldas a la intervención municipal. Porque esas facturas se hicieron mirando a la espalda de la intervención municipal, señor Rocamora. Porque sus concejales comprometieron un gasto de espaldas a la intervención municipal. Porque si hubieran ido a la intervención, en intervención le habrían dicho algo muy sencillo. Mira, me parece muy bien, pero no puedes hacerlo porque no hay dinero, porque no vas a poder pagarlo. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando, pues, en este caso, del aula de estudio, 21.879 euros. Y además estamos hablando del mismo procedimiento, saltándose la normativa en cuanto a contratación, lo que dice la Ley de Haciendas Locales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues ahora, con este levantamiento de crédito, con este levantamiento de los reparos, lo que hacemos precisamente es posibilitar que se pueda habilitar el crédito adecuado y suficiente, que se reconozca el trabajo que han realizado esos proveedores y que, por tanto, se haga efectivo el pago de esa factura, como no puede ser de otra manera. Como no puede ser de otra manera. En mi primera intervención he terminado. Moya, pues cojo la palabra. Estamos ante un levantamiento de reparo de gastos efectuados porque no se ha realizado ni la tramitación correspondiente ni la existencia de crédito adecuado para su pago. Esta relación de facturas corresponde a los siguientes conceptos. Aula de estudio 24 horas, Centro Picasso, un total de facturas de 11.595,81. Equipamientos en locales sociales de pedanías como Carrasquilla, Cañada de Canara, Campillo de los Jiménez, Barrio San Antonio, un total de facturas con un importe de 5.618. Equipamiento de una vivienda local, de una vivienda social, por un importe de 2.624 y equipamiento de bancos de jardines por un importe total de 2.044,90. Todo ello asciende a un total de 21.884,61. Todo ello correspondiente, según informe de intervención, primero,
Se trata de un equipamiento y, por lo tanto, un gasto que tendría que incluirse en el capítulo 6 de inversiones reales del presupuesto del Ayuntamiento, lo que ello conlleva, que no existía partida con crédito adecuado, es decir, que hicieron y realizaron las diversas actuaciones sin tener dinero para ello, pero a ellos no les importaba que los proveedores cobraran muchos meses después de realizar las actuaciones, ni constan procedimiento alguno en la contratación del mismo. Es decir, damos muchas lecciones y pedimos la reprobación de nuestra señora concejal de contratación porque actúa conforme a la legalidad, pero ellos hacen las cosas como les viene en gana. Ni tenían crédito para realizarlas ni procedimiento de contratación alguno. Y ahora me pregunto yo, ¿es que todas estas actuaciones no eran necesarias en el 2017, en el 2018, ya que el aula de estudio fue una propuesta en una moción por el Partido Popular, indicando que era muy necesaria, y haberla previsto en los presupuestos del 2018 con sus correspondientes procedimientos y consignación presupuestaria y dichos proveedores ya hubieran cobrado? ¿Por qué se esperaron a primeros años sin procedimiento alguno, que es como vosotros estáis acostumbrados a trabajar y con mucha ansia de terminar sin tener en cuenta el procedimiento que se tenía que llevar a cabo y sin crédito y sin dinero para la realización de las mismas y sin preocuparle a aquellos proveedores que prestaran sus servicios cuando iban a cobrar? Nuestro objetivo principal es que cobren estos proveedores, muchos de ellos autónomos que se encuentran asfixiados por las deudas que este ayuntamiento tenían contraídos con ellos. Y ese es nuestro objetivo principal y por eso esta noche hemos traído a pleno dichos reconocimientos y levantamientos de reparo. En este turno de intervención he terminado. Le cedo la palabra al señor Rocamora. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, aquí en este expediente en concreto, la verdad es que se han metido en un mismo expediente facturas de muy diversa índole y de muy diversa tipología. Pues, por ejemplo, hay algunas facturas que podemos calificar que son urgentes, como por ejemplo el equipamiento de una cocina de una vivienda municipal. Hubo que, de manera además urgente, hubo que realojar ahí a una familia que estaba corriendo verdadero peligro en la vivienda donde estaban, en su vivienda habitual. Hubo que realojarlos durante un periodo de tiempo en una vivienda municipal, y esa vivienda municipal pues carecía de algo tan básico como una cocina, y hubo que, por ejemplo, hacer el encargo de una cocina pues de manera urgente para equipar esa vivienda de manera urgente y que pudiera ser habitada por esta familia. Creo que era una cuestión de humanidad. Hay aquí diversas facturas, pero yo aquí niego la mayor. ¿Por qué niego la mayor? Porque un reconocimiento extrajudicial de crédito, que era lo que pasaba en los expedientes anteriores, un reconocimiento extrajudicial de crédito se produce porque llega un ejercicio presupuestario, facturas que corresponden a un ejercicio presupuestario que por las circunstancias que sean, que ya las he explicado anteriormente, no se pueden atender en ese ejercicio y hay que postergar, retrasar, deslizar el pago de esas facturas al ejercicio siguiente. Eso es un reconocimiento extrajudicial de crédito. Pero es que resulta que en este expediente en concreto hay facturas, todas ellas son del año 2019. Por ejemplo, 25 de marzo de 2019, 28 de marzo de 2019, 20 de marzo del 2019, 8 de mayo del 2019, 20 de marzo del 2019, 20 de marzo del 2019, 25 de febrero del 2019, 14 de marzo del 2019, 2 de julio del 2019, 7 de junio del 2019, 5 de febrero del 2019, 10 de enero del 2019 y 28 de enero del 2019. ¿Por qué estas facturas no se atendió su pago en el año 2019? Cuando ustedes podían haber hecho, si es que no había crédito en la partida adecuada, podían haber hecho, insisto, una modificación del presupuesto
una modificación de crédito, se llevan el dinero a la partida adecuada para atender estos pagos. ¿Por qué han dejado ustedes pasar el año 2019 y que estemos en el año 2020 y que por eso precisamente estamos aquí, haciendo el reconocimiento extrajudicial de crédito de estas facturas, que se tenían que haber atendido en el año 2019? Y entonces esta noche no estaríamos aquí hablando de esto. Esta noche no estaríamos hablando aquí de esto. Porque, cuidado, no me digan ustedes, no, es que estamos levantando también el reparo porque estas facturas iban sin procedimiento. Mucho cuidado. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cejín, pero la Junta de Gobierno que presidía yo, la Junta de Gobierno que preside la señora del Amor, la Junta de Gobierno que presidía antes el señor Soria y la Junta de Gobierno que presida el alcalde que presida en Cejín, está continuamente levantando reparos. O sea, no es excusa si el alcalde levanta el reparo para que la Junta de Gobierno pueda aprobar esa factura. El alcalde levanta el reparo. Pues, señora alcaldesa, usted podía haber levantado el reparo de estas facturas y atender estas facturas que son del principio del 2019 o de mediados de 2019 con cargo al presupuesto de 2019. ¿Es que no hay crédito en la partida adecuada? Modifíquese el presupuesto y llévese el crédito a las partidas adecuadas para hacer frente a estas facturas. Pero es más, no queremos modificar el presupuesto porque nos parece que no está bien modificar el presupuesto. Tenemos que seguir el presupuesto pies juntillas. Bueno, pues si ustedes hicieron un presupuesto a finales del año 2019, ¿por qué no le dieron cabida a todas estas facturas de ese mismo año 2019? Y esta noche, año 2020, no estaríamos aquí para aprobar estas facturas. La señora alcaldesa hubiera levantado el reparo, como tantos otros reparos seguro que usted ya lleva levantado y levantará, porque el Departamento de Contratación no le dará tiempo a resolver todos los contratos y a que todas las facturas que vengan aquí estén amparadas por contrato, que claro, lógicamente eso sería lo ideal, que todas las facturas que un ayuntamiento y todos los trabajos que un ayuntamiento encarga estuvieran amparados por contrato. Sería la situación ideal. Pero ustedes que ya están gobernando, algunos ya lo hicieron en una etapa anterior y otros están descubriendo ahora lo que es el gobierno, sabrán que eso es una situación idílica, imposible, no digo difícil, imposible de alcanzar, que todas las facturas estén amparadas por un contrato. Tendrán ustedes que dar prioridad a los contratos y hacer contratos en aquellas cosas que ustedes consideren pues que por cuantía o por la importancia del expediente o del tema merezca la pena hacer un contrato, porque si no, no van a dar abasto ustedes a hacer todo esto. Por tanto, ustedes habrán levantado, levantan y levantarán reparos, pues los mismos reparos podrían haber levantado ustedes sobre estas facturas, exactamente los mismos reparos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rocamora. Le cedo la palabra al señor Moya. Sí, muy brevemente, señora presidenta. Bien, obvia usted que muchas de estas facturas, al margen de las cuantías, al margen de que efectivamente se meten, precisamente en este expediente, se meten facturas de varias cuestiones, obvia usted que muchas de estas facturas llegan con posterioridad a la toma de posesión. Algunas de ellas llegan con posterioridad, otras de ellas, la gran mayoría, sin el visto bueno de los concejales. Hay algunas, pues como por ejemplo veo aquí una del 24 de septiembre. Pero fundamentalmente lo que subyace, señor Rocamora, es que nos encontramos un presupuesto limpio, como una patena. Y tenemos que hacer un presupuesto en 2019, aprobar un presupuesto en 2019, de esos presupuestos que se llaman técnicos y que sirven única y exclusivamente para liquidar un ejercicio y para liquidar todas las facturas que ustedes, o gran parte de las facturas que ustedes dejan sin hacer, dejan sin pagar. Y eso, básicamente, es lo que hemos hecho en estos 6 meses, pagar a esos proveedores que ustedes dejaron sin pagar esas facturas y esos trabajos que comprometieron. Y eso es lo que hemos hecho, asumir nuestra responsabilidad como usted ahora nos demanda, porque estamos gobernando efectivamente y esa es nuestra responsabilidad. Nada más, señor. Muchas gracias. Pues eso me pregunto yo, que tan necesaria que era la aula de estudio, ¿por qué usted no la metió en el presupuesto 2018? Si la tenían prevista y se esperaron al 2019. Si
A la pregunta que le he hecho, si tan necesaria era la aula de estudio, que ya el Partido Popular la presentó en una moción y se tenía previsto, ¿por qué no se hizo en el 2017 o en el 2018? Y no se metió en el presupuesto del 2018. Me pregunto yo. Evidentemente, en el presupuesto del 2019 nosotros nos remitimos a los informes de intervención. Evidentemente. Y entre los reparos que, como hemos dicho, que esta noche venimos a levantar, es el aula de estudio de la Sala Picasso, propuesta por el Partido Popular y que de tanto interés es para los estudiantes de Cejín, porque no se previó en los presupuestos, como le digo, aunque, por cierto, venderse en las redes sí lo supisteis hacer muy bien, sobre todo la señora Fernández en sus redes sociales sacando unas fotos del aula de estudio con un papel de chocolatina y una tira de un paquete de chicles en el suelo para decir que estaba sucia. Pues sí. Esa sala sigue sin estar pagada, el equipamiento de la misma, pero, por cierto, en esa publicación decía que no aceptaban que tiraran por la borda sus horas de trabajo en búsqueda de presupuesto. Pues seguramente estará buscando todavía los presupuestos. Hay otros gastos, como la compra de bancos para parques y equipamientos para el centro del Coso, que efectivamente este centro está habilitado para crear empleo y no propiciar la destrucción del mismo. En este caso, de muchos proveedores a los que lo han pasado muy mal por vuestra mala gestión porque no han podido cobrar. Otro de los pagos no pagados son equipamientos de locales sociales, que evidentemente son muy necesarios, y de equipamientos de locales sociales, como por ejemplo televisiones que se instaló en el local social del Campillo de los Jiménez y que tanto celebró el señor Botía y que todavía están sin pagar. Todos estos gastos eran necesarios. Todos estos gastos que se hicieron a primeros de 2019 es algo muy común para el PSOE y que solo fue un intento, pues porque eran próximas unas elecciones, tras estar casi 4 años sin hacer nada, y los últimos 6 meses se apresuraron a realizar pequeñas obras o comprar mobiliario para hacer en pocos días lo que deberían de haber hecho en su labor en toda una legislatura. Puesto por poner un ejemplo, el aula de 24 horas era necesaria mucho antes, pero se esperaron a estar 5 meses de las elecciones para inaugurarla, pero sin pagarla. ¿Por qué no se previó con más tiempo con el procedimiento y el crédito adecuado? Simplemente fue una improvisación más del PSOE, una improvisación para justificar 4 años de dejadez, hacer fotos y comprar voluntades. Nada más. Bueno, vamos rebajando el nivel. Antes comprábamos votos y ahora voluntades. Yo creo que cuando usted termine de ser alcaldesa, que por cierto le queda poco, quizá ya estemos en lo cierto, señora del Amor. Y es que este equipo de gobierno no compró absolutamente nada, sino intentó gobernar pensando en el interés general del municipio de Cejín, como creo que usted lo está haciendo en estos momentos y como creo que lo han hecho todos los equipos de gobierno, con mayor o con menor acierto, eso es discutible, pero no me cabe duda que ustedes están pensando en el interés general como lo hicimos nosotros, como lo hicieron los que estuvieron antes y como lo harán los que vengan, porque yo creo en el ejercicio noble de la profesión política, desde el punto de vista de servicio público a los demás, y por tanto no la concibo el ejercicio de esta profesión sin pensar en el interés general. Y precisamente pensando en el interés general se hicieron algunas de las obras que ustedes estaban comentando. La sala de estudio 24 horas llegó un momento en el que fue urgente el tenerla que hacer, porque, no sé si ustedes lo saben, hasta ese momento había un sistema de autogestión, podemos llamarlo así, por parte de los propios estudiantes y de los propios usuarios de la sala, pues ellos más o menos se iban autogestionando, se iban pasando las llaves de unos a otros para poder abrir el aula de estudio, o el aula que en ese momento se habilitó para el estudio de estos estudiantes. Y llegó un momento en el que esa situación pues se hizo prácticamente insostenible, hasta el punto pues que las personas que se habían estado responsabilizando hasta ese momento, pues que no tenían por qué responsabilizarse de una cuestión tal como abrir, cerrar, venir, llegar, y pues llegó un momento que la situación se hizo insostenible y tuvimos que acometer la obra de la sala de estudio. Pero claro, aquí lo curioso, por ejemplo, si hablamos de sala de estudio, es que nos vamos al presupuesto del año 2019, ese presupuesto que
este Gobierno está diciendo que fue un presupuesto que no pudieron hacer nada, pues resulta que en el presupuesto del 2019, en el capítulo de inversiones, digo, anda, pues si está aquí presupuestado lo de la sala de estudio, lo del aula de estudio está aquí presupuestado en el año 2019, en el ejercicio 2019, en el presupuesto del 2019. ¿Por qué no lo han pagado con...? O sea, si el problema era que no había partida para pagar eso, que insisto, eso tampoco es problema. Eso puede generar una advertencia por parte del interventor, en este caso la interventora, decir, cuidado, seguramente el concejal tiene previsto de dónde sacar el crédito, pero no está en la partida adecuada. Bueno, pues se hace una modificación del presupuesto. Pero bueno, obviemos modificación del presupuesto. Vayamos a que en el ejercicio 2019, en el presupuesto que ustedes presentan, hay partidas para financiar el aula de estudio. Entonces, ¿por qué si ustedes adecúan el presupuesto para pagar estas facturas, no las pagan en 2019 y hacen que saltemos de ejercicio para que esta noche estemos hablando aquí de esto? Porque no creo que ustedes hayan demorado esto a propósito para que precisamente esta noche aquí, delante de las cámaras, estemos hablando de esta cuestión. No creo que ustedes lo hayan hecho, señor Lorencio, a propósito. Porque entonces sería que ustedes quieren reprochar a este equipo de gobierno la gestión de estos 4 años, pero jugando con el bolsillo de los proveedores. No creo que ustedes hayan querido hacer esto a propósito. ¿Por qué no pagaron estas facturas en el año 2019 con cargo a presupuestos de 2019 si están contempladas en el anexo de inversiones del presupuesto 2019? Por lo menos parte de ellas. Pero bueno, ¿por qué no han pagado al menos esa parte de ellas que sí están contempladas en el presupuesto? Y las otras, pues las deberían de haber contemplado. Pero es que es más. Resulta que hay cosas que suponen un cambio de criterio por parte de la intervención municipal, que no digo que ahora esté bien y antes mal, o antes mal y ahora bien, pero suponen un claro cambio de criterio. Es decir, ¿alguien cree que hasta ahora, para comprar una televisión para un local social de una pedanía, un televisor que vale, pues se lo voy a decir, 500 euros, 500 y algún euro, 589 euros, un televisor para el local social del barrio San Antonio, y hay otro por ahí, me parece, para otros 589 euros, un televisor, porque el que tenían era de cuando la Primera Guerra Mundial, para el local social del Campillo. ¿Alguien cree que cuando el ayuntamiento hasta ahora ha comprado 500 euros, un televisor de 500 euros, eso se ha llevado al capítulo de inversiones? Con lo que eso supone, que hay que llevarlo a inventario, que hay que amortizarlo todos los años. ¿Alguien cree que esto se ha llevado al capítulo de inversiones? Nunca. Porque si no, no se hubieran podido comprar televisores hasta ahora. Es decir, o el alcalde o el concejal tiene previsto un año antes que un año después tiene que comprar un televisor. O sea, imagínense la capacidad y el detalle que tiene que controlar un concejal para llegar a esos extremos, para decir, oye, yo al año que viene quiero... Sí, Juan, yo al año que viene es que quiero comprar una cafetera para el local social de la Carrasquilla, una cafetera que vale 27 euros, una cafetera de hacer café, que está aquí, por cierto, también la factura. Eso no se ha llevado en este ayuntamiento en otras ocasiones. Se ha habido un cambio de criterio porque también es una inversión, es que se puede llegar un poco también a la ridiculez. También es una inversión un vinilo que cuesta 75 euros. Ustedes lo traen aquí y dicen que no se ha podido atender porque tiene que ir al capítulo 6 de inversiones, un vinilo para rotular una puerta, imagino que sería la puerta de algún despacho o alguna cosa. Es una inversión, lo llevamos al capítulo de inversiones, lo amortizamos todos los años, los 75 euros del vinilo, lo llevamos al inventario municipal. Caemos en el absurdo. Pero bueno, en cualquier caso,
Hay un criterio ahora de una interventora nueva que dice, sí, es inversión. Oye, no pasa nada. Pues como ustedes hicieron el presupuesto en el año 2019, que es lo que hubiera hecho yo de haber estado gobernando, el presupuesto en el año 2019, pues si la interventora me dice, José Rafael, esta factura, que hasta ahora se ha estado pagando en los capítulos X, los que sean, pues a partir de ahora yo considero, bajo mi criterio, que esto es una inversión. Muy bien, señora interventora, pues no pasa nada. Como tenemos pendiente la aprobación de un presupuesto municipal, hagamos ese presupuesto municipal y metámoslo en el capítulo 6 de inversiones. Metámoslo en el capítulo 6 de inversiones. O si es que se va a demorar la aprobación del presupuesto, pues llevemos una modificación presupuestaria al Pleno. ¿Usted cree que alguien, como está pasando esta noche, va a votar en contra de una modificación presupuestaria para que los proveedores cobren? ¿Quién va a votar en contra de eso? ¿Quién va a votar en contra de eso? De todas maneras, si ustedes están en mayoría, pero es que independientemente de esa cuestión, pues lógicamente nosotros también vamos a votar a favor y van a contar con nuestro apoyo en este tipo de cuestiones. En fin, creo que en este expediente también he terminado. Gracias. Muchas gracias. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. A ver, ¿dónde está el? Que llevo aquí. ¿Tienes tú el acta? El tercer punto. El levantamiento de reparos y reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente de intervención general 2019/19. Espérate, que busque el mío. Porque esto es... Espérate. ¿Qué? Que me den la palabra y mientras lo buscas. Que te dé la palabra, no voy a buscar pero lo tienes tú, el cuarto punto del orden del día. Cuarto punto del orden del día, levantamiento de reparos y reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente de intervención general 2019/19. Le cedo la palabra al señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se procede a leer, conforme a lo establecido en el artículo 23 del ROE, un extracto del dictamen de la comisión informativa correspondiente. La comisión informativa del área Turismo, Comercio, Empresas, Empleo, Promoción Económica, Urbanismo, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas el día 27 de enero de 2020 emitió el siguiente dictamen. Levantamiento de reparos y reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente de intervención general 2019/19. Habiéndose procedido a la tramitación del expediente de reparos de gastos efectuados y la tramitación correspondiente y si la existencia de crédito adecuado y suficiente para su pago, vista la documentación que integra el mencionado expediente, así como el informe emitido al respecto por la intervención, visto que los reparos objeto de propuesta al Pleno versan sobre los gastos de inversiones y o equipamiento del centro de estancias diurnas y que son los que se indican a continuación, prescindo de leerlos, salvo que algún grupo quiera que los lea en área a la brevedad expositiva, visto que la no tramitación o rechazo de los gastos acreditada su ejecución supondría para este ayuntamiento un enriquecimiento injusto, visto los informes emitidos por la Oficina Técnica de la Intervención Municipal, considerando lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta la documentación obrante de expediente de referencia, se eleva al Pleno la siguiente propuesta. Primero, acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente, se acuerda levantar los reparos existentes sobre los gastos que se relacionan y reconocer extrajudicialmente los créditos para que se proceda al pago de los mismos con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 y abonar los importes adeudados en el plazo más breve posible con cargo a las partidas que se indican. Prescindo de leerlos, salvo que algún grupo quiera. Segundo, que a través del procedimiento adecuado y por el órgano competente, si resulta legal, se inicie expediente para determinar la responsabilidad patrimonial de la autoridad interviniente en el expediente objeto de informe. Tercero, facultar a la Presidencia a realizar cuantos actos y otorgar cuanta documentación sean necesarios para la ejecución de los acuerdos precedentes en nombre y representación de este ayuntamiento. Suficientemente estudiado este asunto por la Presidencia, se somete a votación el mismo obteniéndose el resultado que a continuación se expresa. Votos a favor 4 de los grupos Popular y Ciudadanos, votos en contra ninguno, abstenciones 2 del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor secretario. Le cedo la palabra al señor Moya. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, estamos en el último punto ya de este pleno extraordinario de reconocimiento extrajudicial de crédito, que va a dar como consecuencia el pago de las facturas a los proveedores que no se han podido acometer antes. Y no se han podido acometer antes, y digo bien, porque el presupuesto, como ustedes saben, se aprobó el 14 de diciembre. Estamos a 10 de febrero. Se metió en el pleno del mes de enero este reconocimiento, es decir, en el momento en que se ha podido meter a habida cuenta de que el presupuesto se aprobó, como digo, el 14 de diciembre.
Con independencia de todo eso, a mí lo que me asombra, señor Rocamora, es que usted se empeñe en escurrir el bulto. Señor Rocamora. Si usted coge y hace las obras del centro de día, y tenemos obras aquí, el 18 de marzo tiene usted una factura de la obra terminada, el 2 de enero de 2019 tiene otra factura de la obra terminada, 9.500 euros, de la primera fase de la obra realizada en el centro de día. ¿Usted no tuvo tiempo en 6 meses de hacer precisamente eso que nos reclama a nosotros? ¿Usted no tuvo tiempo en 6 meses de hablar con la intervención y ver el criterio que tenía la intervención? Una intervención que, por cierto, llegó en los últimos compases de su mandato. ¿Usted no tenía tiempo en esos 6 meses de acometer todo eso que ahora nos exige a nosotros? Usted, señor Rocamora, lo que no puede venir aquí es exigirnos a nosotros que cumplamos con nuestra responsabilidad cuando usted dejó de cumplir con la suya, que era dar la cara delante de los proveedores y pagar las facturas. Eso es lo que usted tenía que haber hecho. No decir ahora aquí en este pleno, que es que si no se han pagado las facturas, ojo, que si no se han pagado las facturas es porque este equipo de gobierno no las ha querido pagar antes. Es que hay que tener, vamos, una dosis de cinismo importante para coger y venir aquí a soltar esa soflama. Nosotros, señor Rocamora, lo que estamos haciendo, en función de los tiempos de la Administración, que usted los conoce perfectamente, es coger y seguir las pautas que nos marca la intervención municipal. Porque yo lo que no voy a hacer va a ser coger y ponerme a discutirle a la Secretaría o a la intervención municipal cuál es el procedimiento a seguir, señor Rocamora. Yo no soy técnico, yo soy político, igual que lo era usted en su momento. Y lo que hemos hecho ha sido seguir los pasos que nos han marcado los servicios municipales. Pero usted lo que no puede hacer es venir aquí a eludir esa responsabilidad. Y lo que no puede hacer tampoco es hacer insinuaciones como que nosotros traemos esto aquí, no sé con qué intención. Porque la única intención con la que se trae este reconocimiento extrajudicial de crédito, ¿sabe lo que le digo, señor Rocamora? Por parte de este equipo de gobierno, a nosotros nos hubiera gustado no tener que traer nunca reconocimientos extrajudiciales de crédito aquí. Nunca. Ni levantamientos de reparos en facturas a este pleno. Porque ese no es el procedimiento normal. Porque el procedimiento normal es que haya crédito adecuado y suficiente, que se consigne ese crédito para el pago de una factura y que se pueda realizar, efectivamente, como dice usted, no todo se tiene que hacer por contrato. Habrá facturas que se puedan pagar simple y llanamente con la retención de crédito adecuado y suficiente. Pero, señor Rocamora, no insinúe usted y deje de ver fantasmas, que ya vio bastante durante 4 años en su periodo de mandato. Lo único que estamos haciendo aquí, señor Rocamora, es hacer frente a los pagos y a los compromisos que este ayuntamiento tiene con proveedores de su etapa de gobierno. Simple y llanamente. Nada más en mi primera intervención. Muchas gracias, señor Moya. Estamos ante un expediente de aprobación de reparos de gastos efectuados sin la tramitación correspondiente y sin la existencia de crédito adecuado y suficiente para su pago. Este expediente se refiere a una serie de facturas por una obra realizada en el Centro de Día Virgen de las Maravillas, que todos sabemos que es un centro muy necesario para nuestros mayores y la labor encomiable que está realizando la asociación que está prestando los servicios. Os pongo en antecedentes. Aquí hay una serie de facturas de realización de una ampliación de obras de dichas instalaciones, cerramiento de un porche y del equipamiento del mismo y, por lo tanto, según informe de intervención, deberían estar incluidas en el capítulo 6 de inversiones del presupuesto del Ayuntamiento, lo que esto conlleva. Pues bien, aquí el anterior exconcejal de Obras y Servicios y la señora exconcejal de Política Social hicieron pues lo que le vinieron a su antojo, sin seguir ningún procedimiento legal adecuado, sin existir partida con crédito adecuado ni suficiente para atender el gasto, sin que coste procedimiento alguno en la contratación del mismo, ni consta retención de crédito para tal fin. Es decir, lo hicieron a su antojo y luego, pues, dando lecciones pues, a la señora concejal de contratación. Dichas facturas alcanzan un total de 36.000 euros, sin olvidar que los proveedores están todavía sin cobrar. Por ello, estamos esta noche aquí para aprobar el reparo y el crédito adecuado y estos señores puedan cobrar. Una vez más, saltándose todos los procedimientos necesarios para poder llevarlos a cabo según informes de intervención y de la oficina técnica. Me gustaría saber cuál fue la decisión que le llevó al anterior equipo de Gobierno a ejecutar esta obra de esta manera y si eran conscientes del perjuicio que podían ocasionar.
Gracias, no voy a hacer más uso de mi turno de palabra hasta la segunda intervención. Le cedo la palabra al señor Rocamora. Muchas gracias. Disculpe que estaba ahí tomando nota. Bueno, efectivamente, este último punto del orden del día, este último expediente es relativo a unas obras que se hicieron en el centro de día. Lo cierto y verdad es que, bueno, evidentemente las facturas corresponden con una obra, huelga decirlo, que las obras están hechas y que no solo que están hechas, sino que hay 18 usuarios más que gracias a esa ampliación y gracias a esas obras de ampliación están pudiendo utilizar estas instalaciones. Aquí lo cierto y verdad es que incluso la memoria que hizo el técnico municipal en su momento, se tuvieron previsto o se pensó que la obra costaría unos 11.000 euros y finalmente, pues bueno, surgieron muchos imprevistos en esta obra. De hecho, fue una obra que efectivamente, como antes decía el señor Moya, pues contó con la aprobación también y con el deseo de que se ejecutara por parte de los grupos en aquel momento de la oposición. Se hicieron varias reuniones en el centro de día a propósito de que había que acometer esta obra y ustedes, que algunos de ustedes fueron testigos de primera mano, a mí me lo trasladaba mi concejal de Servicios Sociales, Antonia Fernández, pero algunos de ustedes fueron testigos de primera mano de esas reuniones, pues allí nunca se pensó que las obras fuesen a alcanzar el coste que finalmente tuvieron. Siempre se hablaba pues en torno a los 12, 15.000 euros, como mucho, fue lo que se hablaba en esas reuniones. Finalmente, pues bueno, surgieron una serie de imprevistos en esta obra que lógicamente hubo que acometer. La obra no se podía quedar en ningún caso a medias. Y presupuesto había. Otra cosa distinta, señor Moya, señora del Amor, insisto, que el presupuesto no estuviese en la partida adecuada, pero presupuesto había. Porque, fíjense, por ejemplo, sin ir más lejos, en el estado de tramitación del presupuesto a fecha de cambio del equipo de gobierno, bueno, sí, no, se ha activado solo. Bueno, esto suele pasar, no pasa nada. Bueno, quería decir que, por ejemplo, fíjense, a 19 de junio del año 2019, las partidas de servicios sociales tenían un crédito disponible superior al 80%. O sea, llevábamos consumido prácticamente la totalidad del ejercicio, o sea, la mitad, perdón, del ejercicio presupuestario, y no estaban al 50% las partidas, ni siquiera estaban al 50%. Estaban disponibles en más de un 80% las partidas de servicios sociales. Y lo mismo sucedía en el ejercicio anterior, porque nosotros siempre presupuestábamos, en principio, más de lo que luego se gastaba en la Concejalía de Servicios o de Asuntos Sociales. Por tanto, y la concejal del ramo a los servicios de intervención se reunió antes de dejar su cargo con los servicios de intervención y a los servicios de intervención les dijo de qué partidas iba a tener excedente para financiar, si no toda la obra, porque es cierto que al final la obra se fue a un presupuesto de casi 36.000 euros, cuando incluso esto nos desbordó a todos, desbordó incluso al propio técnico municipal, que, insisto, hizo una memoria de 11.000 euros. Pues si al propio técnico municipal se le escaparon cosas, pues cómo no se nos iban a escapar a aquellos que no éramos o que no somos técnicos, ¿no? Bueno, pues si no para todo, sí que la concejal del ramo dio instrucciones en los servicios económicos, en los servicios de intervención, de qué partidas de sus concejalías iban a tener excedente para que ese excedente, vía transferencia de crédito, bien por alcaldía, si la competente era la alcaldía,
o bien el Pleno, si es que el competente es el Pleno, se hubieran trasladado a la partida que hubiera sido adecuada para dar respuesta a estos compromisos y para dar respuesta a estas facturas y encajar estas facturas y poder atender el pago de estas facturas. Porque si tan importante es que las inversiones tengan que estar previstas, es decir, el presupuesto es algo dinámico. Si el presupuesto resulta que es algo que no es dinámico, yo le pregunto a este equipo de gobierno, ¿verdad que ustedes a día de hoy o en fechas recientes han realizado obras en el centro de día? ¿Me podrían ustedes decir en qué partida del presupuesto se recogen esas obras o la financiación de esas obras? Necesitarían ustedes, para hacer las obras que han realizado, necesitarían una partida adecuada siguiendo el mismo procedimiento. ¿No? El presupuesto es algo dinámico, que ustedes pueden transferir dinero de unas partidas a otras en función de las necesidades que vayan surgiendo. Porque quizá ustedes no tenían previsto hacer esa obra en el centro de día y posteriormente sobre la marcha pues consideran que esas obras pues son más prioritarias que a lo mejor otras actuaciones que ustedes tuvieran previstas. Y como el presupuesto es algo dinámico, se puede ir adaptando a las necesidades. Pero, es más, les vuelvo a decir lo mismo, es que resulta que estas obras del centro de día, las obras del centro de día, y aquí hay algún proveedor que trabajó ahí, en esas obras del centro de día, las facturas son de 23 de abril, de 8 de abril del 19, estoy hablando del año 2019, esta anterior, enero del 19, abril del 19, mayo del 19, abril del 19, abril del 19, marzo del 19, mayo del 19, junio del 19, julio del 19. Bueno, estas facturas que se registran en el ayuntamiento en el año 2019, ¿por qué ustedes no las atienden en el año 2019? Cuando además resulta, y vuelvo otra vez a lo mismo, como en el caso anterior de la sala de estudio, cuando además resulta que en el anexo de inversiones del presupuesto que ustedes hacen en el año 2019 se contemplan partidas presupuestarias en el anexo de inversiones por importe de 42.500 euros, cuantía más que suficiente para financiar los 36.000 euros que costaron la obra. ¿Por qué ustedes no atendieron esas facturas en el año 2019? ¿Y por qué ustedes deslizan el pago de esas facturas al año 2020? Si ustedes lo hubieran hecho con cargo al presupuesto del 2019, no estaríamos esta noche hablando aquí de esto. La alcaldesa hubiera levantado el reparo, si es que había algún reparo, que por cierto estamos dentro de los límites del contrato menor, pero si es que la interventora entendía que estas facturas había que repararlas, pese a estar dentro de los límites del contrato menor en obras, que son 40.000 euros más IVA, y esto supuso 35.000 euros, como decía anteriormente, pues si la interventora aún así considera que hay que repararlas, usted, señora alcaldesa, podía haber levantado el reparo, haberla llevado a Junta de Gobierno, haberla aprobado y haberla atendido con cargo al presupuesto del 2019, sin necesidad de traer esta noche esto aquí y de que esta noche estuviéramos hablando de este tema aquí. En mi primera intervención es todo. Gracias. Muchas gracias, señor Rocamora. Señor Moya. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rocamora, usted puede estar toda la noche repitiendo el mismo mantra. Y yo le vuelvo a repetir que el presupuesto de 2019 se aprobó el 14 de diciembre de 2019, que hoy es 10 de febrero del 2020, y que lo que se ha hecho ha sido correr todo lo que hemos corrido
para todo lo que hemos podido para hacer frente a los compromisos de pago que tiene este ayuntamiento. Aquellos compromisos de pago que no estaban contemplados en el presupuesto. Aquellos compromisos de pago que no estaban contemplados en el presupuesto por su falta de previsión, por su improvisación de cara a unas elecciones que se avecinaban, por proyectos que tenían que sacar sí o sí para poderlos vender, señor Rocamora, como hicieron ustedes, sus notas de prensa. ¿Recuerdan sus notas de prensa? Cejín cuenta con una sala de estudio non-stop. El Gobierno local de Cejín anuncia que ampliará las instalaciones del centro de día. Por cierto, unas instalaciones del centro de día que además son una concesión administrativa, son una licitación. Y nosotros nos metemos a hacer obras en una licitación. Pero ya no solamente eso, vuelvo a insistir, usted vuelve a recuperar el tema de que nosotros teníamos que haber incluido en el presupuesto del 2019, pero sí es lo que hemos hecho. Si nosotros en el presupuesto del 2019 lo que hacemos es reconocer ese crédito y ese gasto, y a partir de ahí nosotros traemos en 2020 ese reconocimiento. No se puede hacer una cosa sin la otra. Y nos está increpando a nosotros con el presupuesto, y el presupuesto nosotros no tenemos más remedio que aprobarlo en 2019, un presupuesto que tenían que haber aprobado ustedes, que era su responsabilidad. Que era su responsabilidad. Ustedes tenían que haber hecho los deberes y ustedes tenían que haber traído el presupuesto en los primeros compases del 2019. Y en ese presupuesto, en los primeros compases del 2019, reflejar todas aquellas obras que ustedes entendían que eran estratégicas y que eran necesarias en ese momento. Claro que sí, señor Rocamora. Pero ¿sabe lo que le pasó? Que usted en 2019 estaba pendiente de otra cosa, que tenía en mayo otra cosa. Claro. Que usted se aprobó un presupuesto en 2018 para terminar toda la legislatura, aprovechando de manera infame la ausencia de un concejal. Y ya en 2019 ni siquiera se calentó la cabeza con sus socios de gobierno, entre comillas, aunque ya al final de la legislatura no había ni comillas, pero no se calentó la cabeza. ¿Por qué? Pues porque usted ya iba a tiro fijo. Y ahora, en su segunda intervención, vuelva otra vez a repetir lo mismo, que ¿por qué no incluimos en el presupuesto? ¡Claro que sí! Cambie usted un poco, de verdad, porque es que llevamos una hora ya escuchando lo mismo, claro que sí. Cambie usted un poco. Cambie usted un poco. Y con respecto a estas obras, claro que eran necesarias, pero vuelvo a repetirle, señor Rocamora, vuelvo a repetirle, usted lo primero que tenía que haber hecho era coger y hablar con la intervención. O sea, es que lo que no vale es vivir de espaldas a los órganos de gobierno, vivir de espaldas a la Secretaría de la Intervención, sin hacer la menor observancia de lo que le están diciendo los informes técnicos. Porque si usted va a intervención y pregunta a la señora interventora, pues seguramente le habría dicho que no hay crédito adecuado y suficiente y que no se puede acometer esa obra. O usted coge y dice, ¿de qué partida podemos sacar esto? Y la intervención le hubiera dicho, pues esto se puede hacer así, así y así, pero no al revés. No al revés. No después de acometer el gasto, sino antes de acometer el gasto, prevea usted cómo va a pagar ese gasto. Y no coja y ejecute el gasto para luego dejar el problema ahí latente y el que venga que lo solucione. Es que esa es la manera ortodoxa de funcionar en la Administración. Y además, la manera que se rige por la legislación vigente. Y eso es algo que ustedes pues deben reconocer que han llevado solamente regular a lo largo de la legislatura. Con estos 4 puntos que traemos hoy aquí, se da respuesta a las demandas de un buen número de proveedores, en unos casos 1 año y medio sin cobrar sus facturas, en otros casos 1 año sin cobrar sus facturas, y que a partir de esta noche, ya con el crédito adecuado y suficiente y con la habilitación y el levantamiento de los reparos, podrán cobrar por los trabajos realizados y encargados por el equipo de gobierno del señor Rocamora. Efectivamente, señor Rocamora, esto es un ejercicio de responsabilidad y lo único que estamos haciendo aquí hoy, como no puede ser de otra manera, es de forma unánime aprobar y levantar esos reparos para que se puedan aprobar esas facturas y se puedan pagar esas facturas y los proveedores puedan cobrar por fin por los trabajos realizados. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor Moya. Pues nada,
Si en el año 2018, si ya sabían la necesidad de hacer dicha obra, ¿por qué había una lista de espera? ¿Por qué no se presenta en el presupuesto 2018 sin contemplar nada para esa cuestión, ninguna partida para llevarlo a cabo? Voy a hacer antecedentes de cómo surgieron estas obras. Según informes de la Oficina Técnica, en agosto de 2018 y con la improvisación que caracteriza al anterior equipo de Gobierno y con unas elecciones a la vuelta de la esquina, el anterior concejal de Servicios Sociales encarga verbalmente, nada formal ni por escrito, una memoria valorada a un técnico municipal del Ayuntamiento para realizar el cerramiento de porche trasero del centro de día. Parece ser que con la intención de ampliar plazas, que a nadie le cabe duda que son necesarias, y vuelvo a decir la gran labor y el buen trabajo que están realizando en dicho centro, pero las cosas se deben hacer conforme a la ley. Esta memoria asciende a 10.988. A partir de ahí, como están acostumbrados el señor concejal, se pone en mano a la obra y como cuando uno empieza una casa y vamos improvisando, pues lo que en principio eran 10.000, pues ahora pasan a 36.000. Pero lo más grave, según informe de la Oficina Técnica, sin dirección de obras, esa obra no estuvo supervisada en ningún momento por un técnico del Ayuntamiento y sin partida presupuestaria ni crédito para la misma. Pero esta obra la vendieron muy bien con varias fotos y notas de prensa. Eso sí, se les olvidó leerse la normativa vigente y el pliego de contrato de adjudicación de la misma y decirle al pueblo la verdad sobre esta obra. En primer lugar, y según informe de la responsable de subvenciones, en agosto de 2018 se solicitó la ampliación a la comunidad autónoma de la acreditación de las plazas para pasar de 54 a 72 plazas, pero antes de la concesión de la misma ya se había terminado la ampliación del mismo, a pesar de no saber si se iban a conceder sin seguir procedimiento alguno y sin tener el crédito suficiente para llevarlo a cabo. Según informes de servicios jurídicos y según el pliego de la contratación de la gestión del centro de día, no se contempla la modificación del contrato, por lo que no se puede ampliar dichas plazas, solo por la Ley de Contratos del Sector Público, que permite el 10%, lo que supondría el aumento del 54 a 59 plazas y no a 72 plazas, ya que para ello supondría la extinción del contrato y la nueva adjudicación del contrato, poniendo en riesgo la actual asociación que la tiene adjudicada. ¿Esto lo tuvieron en cuenta o a ellos solo les interesaba vender y hacer las fotos correspondientes, aunque los proveedores sigan sin cobrar y sin importarles si la actual adjudicación corría peligro? Una más de las tantas a las que nos tenéis acostumbrados, que desde que hemos entrado al Gobierno nos dedicamos a apagar fuegos. Señores concejales del Grupo Municipal Socialista, según el artículo 22.1 del Real Decreto 2568 de 1986 del 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, dice que los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Y según la Ley de Transparencia, según parte de buen gobierno de los responsables políticos en su artículo 28, que se refiere a infracciones en materia de gestión económica presupuestaria, constituye infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables: los compromisos de gastos, reconocimientos de obligaciones y ordenaciones de pago sin crédito suficiente, como en estos casos, para realizarlos. Y según el artículo 173 de la Ley de Acciones Locales, exigibilidad de las obligaciones prerrogativas y limitación de los compromisos de gasto, que según su punto 5 no podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gasto, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresa norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. Pero ellos hicieron caso omiso de la ley con la única finalidad. Es por ello que se inicia el expediente correspondiente para depurar y determinar la responsabilidad patrimonial y civil de las autoridades que intervinieron en el expediente objeto del informe. Asuman vuestra responsabilidad para que los proveedores puedan cobrar, que es la prioridad de nuestro equipo de Gobierno. Y lo más triste de todo esto es que 2 años después el centro de día siguen sin poder disponer de las 18 plazas que usted dice que están cubiertas y no es cierto, porque el pliego no lo permite y los proveedores siguen sin cobrar por la mala gestión del Grupo Socialista. Muchas gracias. El señor Rocamora. Muchas gracias, señora del Amor. Bueno, pues efectivamente no vamos a cansar más con lo mismo, pero claro, es que ustedes todavía siguen con... Ustedes tienen dos chips que son ciertamente preocupantes.
El primero de ellos es que ustedes siguen ejerciendo la oposición, porque claro, es que dicen, me reprochan a mí que aprobaron el presupuesto a finales de noviembre y que el presupuesto entró en vigor el 14 de diciembre del 19. ¿Pero por qué no lo aprobaron ustedes antes? Si ustedes son gobierno desde el 15 de junio, ¿por qué no lo aprobaron ustedes antes del presupuesto? A ver si voy a tener yo también la culpa, cuando ya dejo de ser alcalde, de que el presupuesto se aprueba casi 5 o 6 meses después de que ustedes son equipo de gobierno. No, es que aprobamos tan tarde el presupuesto que ya no daba tiempo a cargar partidas de... Primero, siempre en los primeros meses de un año se han cargado todavía, porque el presupuesto anterior ha estado abierto, y se han cargado cosas con cargo, valga la redundancia, al presupuesto anterior, porque el presupuesto no se cierra a día 31 de diciembre. Siempre se ha hecho así. Si ahora no se puede hacer así, pues bueno, pues será otro criterio que desde luego yo no tengo conocimiento suficiente para discutir. Pero yo digo lo que se ha hecho siempre, que en las primeras semanas, incluso algún mes de un ejercicio, el presupuesto del año anterior ha seguido abierto y se han podido cargar cosas todavía a ese presupuesto. Por tanto, ustedes en las primeras semanas que estamos del 2020 podían haber cargado cosas con cargo al presupuesto del 2019 que no se cierra justo a 31 de diciembre. Pero es que me sorprende que ustedes me quieran, es que me da la sensación de que me reprochan a mí que aprobaron el presupuesto el 14 de diciembre. Pues ustedes lo tenían que haber aprobado antes. ¿Ustedes creen que si yo hubiera tenido 9 concejales, como tienen ustedes ahora entre los dos, yo no hubiera aprobado el presupuesto a principios del año 2019? Incluso a finales del año 2018 hubiera aprobado el presupuesto. Inmediatamente, señor Moya, con 9 concejales, yo traigo aquí el presupuesto y lo apruebo, con 9 concejales. El problema es que estábamos en minoría, y si durante toda la legislatura ustedes no fueron capaces de aprobarnos el presupuesto municipal, ¿cómo no iban a aprobar el presupuesto municipal 3 meses antes de unas elecciones municipales? Sea usted honesto, señor Moya, con esta cuestión. Sea usted honesto, no nos aprobó el presupuesto municipal en toda la legislatura. ¿Lo hubiera aprobado el presupuesto preelectoral, el presupuesto 3 meses antes de unas elecciones municipales? ¿No hubiese aprobado usted el presupuesto? Cuando no aprobó el presupuesto 3 años antes de las elecciones, ni 2 años antes de las elecciones, ni 1 año antes de las elecciones municipales. Sea usted honesto en este sentido, señor Moya. Honesto políticamente, quiero decir. No me malinterprete nadie. No me malinterprete nadie. Pero es que el centro de día, la financiación de las obras del centro de día, el centro de día sí tenía partida de inversión en el año 2019 que se arrastraba del ejercicio 2018. 5.000 euros porque lo de que no se puedan ampliar las plazas, eso será otro problema independiente a la financiación de la obra. Será otro problema independiente a la financiación de la obra. Aquí estamos hablando de la financiación de la obra, creo yo, ¿no? Estamos hablando de la financiación de la obra. Ahora el problema resulta que no se paga la factura porque no se puede ampliar las plazas. No mezcle usted las churras con las meninas. En 2019 había partida que se prorrogaba del año 2018. Estaba abierta con 5.000 euros para inversiones en el centro de día. 5.000 euros que efectivamente eran insuficientes. Pero es que resulta que la concejala del ramo, indicó, y fíjense, he tenido que rescatar un WhatsApp que me manda ella el 22 de mayo. Lo que pasa es que las facturas llegaron casi en fecha electoral y las elecciones estaban no a la vuelta de la esquina, es que las elecciones eran ya. Y el 22 de mayo he tenido que rescatar un WhatsApp que me envía la concejal del ramo y me dice que tiene la financiación. Dice, 16.000 euros más los 5.000 que ya había en el presupuesto, los sacamos de mis concejalías. Lo he visto con los servicios de intervención. El resto, los 9.000, de partidas de Ismael. Es decir, que aquí mis concejales no iban como pollos sin cabeza a gastar. ¡Ay, hay que gastar! Vienen unas elecciones, hay que gastar. No. Mis concejales sabían qué partidas tenían y el excedente del que iban a disponer.
Lo que ya no sabían, porque ahí sí que es cierto que se necesita un criterio técnico por parte de los servicios de intervención, decir, oye, el dinero que tiene aquí en esa partida no sirve, hay que transferirlo a esta otra partida. Pero no podemos descontextualizar esto. Todas estas facturas se producen en un momento donde incluso no tenemos interventor municipal, porque estamos inmersos en un proceso de selección de un nuevo interventor y resulta pues que el interventor que teníamos en ese momento, pues bueno, pues tuvo que coger la baja y entonces no nos quedamos sin interventor. Nos quedamos sin interventor. Sí, es cierto, estuvimos sin interventor, cosa que le agradezco enormemente a, voy a decir sus nombres porque es para positivo, a Paqui y a Diego de Intervención, que se dejaron la piel durante esos meses trabajando e intentando sacar el presupuesto municipal hacia adelante sin tener los conocimientos precisos que requiere llevar una intervención municipal hacia adelante. Y entonces esto tenemos que contextualizarlo en ese momento. Luego después, principios del año 2019, es cierto que toma posesión la nueva interventora, pero necesita, como es lógico, un tiempo, como no puede ser de otra manera, para aterrizar. Señor Rocamora. Y a este equipo de gobierno nadie le hizo ninguna observación ni ningún reparo por escrito diciendo, oiga usted, que esto no está bien. Estando nosotros gobernando, no existe ningún reparo de este tipo por escrito advirtiéndonos de que lo que estábamos haciendo no estaba bien. Pero es que, y voy terminando, señora presidenta, pero es que querernos abstraer de que en la legislatura anterior, este equipo de gobierno tuvo que hacer un esfuerzo presupuestario importantísimo para reponer las instalaciones deportivas municipales, es descontextualizarlo todo. ¿Saben por qué? Porque no vino ni un solo euro de la Administración regional para ayudarnos. Pero no pasa nada, porque, señor Moya, no solo nos gustan los titulares de prensa a nosotros. Vaya terminando, señor No solo Rocamora, nos por gustan favor. los titulares de prensa a nosotros. A usted también le gustaban mucho los titulares de prensa. Aquí dice usted que tranquilo, que el Grupo Ciudadano, el Grupo Parlamentario Regional de Ciudadanos, solicitaba 590.000 euros para la reconstrucción del pabellón. Señor Rocamora, por Pues favor, aquí no vaya, vino ni un vaya solo interviniendo. céntimo, señora alcaldesa. Y usted, que es su obligación, lo que tiene que hacer ahora que están gobernando aquí y también en Murcia, y se supone que tiene que haber una mejor sintonía, lo que usted tiene que reclamar es que venga, no toda, algo de financiación para aliviar precisamente las arcas municipales, que muchos de nuestros proveedores lo agradecerán. Porque independientemente de que haya aquí unas cuantas facturas atrancadas, que yo me congratulo de que esta noche se desatranquen y cobren los proveedores, el problema que tiene el Ayuntamiento de Cejín es más profundo. Y es un problema de liquidez. Y ustedes lo que deberían estar preocupados es cómo resolvemos el problema de liquidez que tiene el Ayuntamiento de Cejín. Pero no, ustedes están conduciendo el autobús mirando por el retrovisor. Pues, y señor cuando uno va Rocamora, conduciendo pase el ya. autobús, tiene que mirar por la luna parabrisas hacia adelante, no por el retrovisor. Termine Porque ya, señor los Rocamora, por pasajeros del favor. autobús somos todos los ciudadanos de Cejín. Y ustedes están mirando por el retrovisor, porque ¿saben qué? A ustedes lo único que le preocupa, y usted lo ha remarcado en sus 4 intervenciones, a ustedes lo único que le preocupa no es articular medidas para que los proveedores cobren antes. Usted no ha hecho referencia a eso. A usted lo único que le preocupa es depurar responsabilidades patrimoniales, que era lo que usted estaba diciendo ahí. Sí, señor, ¿verdad? Pero es que además ustedes quieren depurarlas. Ustedes quieren depurar las responsabilidades con tanta inquina personal. Por favor, Debe ser. vaya terminando, porque ya se ha acabado su turno de intervención y Que ya se- incluso y ya se lo he ustedes concluido prepararon el 3 expediente veces. con una determinada... Vamos a muerte a depurar responsabilidades patrimoniales y luego jurídicamente alguien le tuvo a usted que corregir el expediente y decir no, se depurarán si legalmente procede, etcétera, etcétera, y le tuvieron que suavizar el tema. Porque usted se ve que lo único que está preocupada es de depurar las responsabilidades. Pero dentro de la depuración de responsabilidades, y termino, muchas personas tendrán que terminar dando explicaciones, no solamente yo. Muchas gracias. ¿Votos a favor?
Se aprueba por unanimidad. El cuarto punto, levantamiento de reparos y reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente Intervención General 2019/19. Se levanta la sesión.